De una pieza cuadrada de metal de lado 12 centímetros se quiere construir una caja abierta por arriba, del mayor volumen posible, cortando de las esquinas cuadrados iguales y doblando hacia arriba el metal para formar caras laterales. ¿Cuál debe ser la longitud del lado de los cuadrados iguales? Bien, aquí tenemos estos dos bosquejos que representan la información que nos está dando el problema. Nos dice que tenemos una pieza cuadrada, que sería esta que está del lado izquierdo, de lado 12 centímetros. ¿Sí? Todo este lado mide 12 centímetros. Con esta pieza de metal se quiere construir una caja abierta por arriba, es decir, una caja sin tapa. Y esta caja debe tener el mayor volumen posible. Cortando de las esquinas, o sea, de esta pieza de metal, se van a hacer unos cortes cuadrados en las esquinas, que serían estos que están por aquí, ¿sí? Y de tal manera que al doblarlo, ¿sí? Al hacer el doblez de esta pieza de metal, ya una vez hechos los recortes, obtengamos esta caja de metal y nosotros queremos saber qué medida debe de tener este cuadrado en su lado para que el volumen de esta caja sea máximo, ¿sí? Nos están pidiendo encontrar la distancia de este cuadrado que vamos a recortar. Ahora, para esto estamos trabajando el tema de optimización. Esta es una de las aplicaciones de las derivadas. En esta ocasión vamos a ver cuáles son los pasos que podemos seguir en este tipo de ejercicios. Primero, debemos obtener una función que esté representada con una sola variable. Esto es muy importante y probablemente puede ser lo más complicado, ya que de aquí partimos para todo lo que vamos a hacer del ejercicio. El segundo paso, obtener la primera y segunda derivada de esta función que nosotros encontramos. Ya una vez hecho eso, vamos a igualar a 0 la primera derivada para encontrar los puntos críticos. Ahorita vamos a ver bien en qué consiste esto de los puntos críticos. Y el último paso sería sustituir x de esta primera derivada que encontramos, los valores o el valor de x que encontremos, los vamos a sustituir en la segunda derivada para verificar si son valores máximos o mínimos. Entonces, primero debemos encontrar una función en base a este ejemplo que esté representada con una sola variable. Entonces, vamos a ver qué otros datos podemos rescatar de aquí. Entonces, sabemos que tenemos que hacer un recorte aquí a las esquinas. No sabemos qué distancia tiene este lado del cual tenemos que hacer el recorte. Entonces, podemos añadirle la distancia x, que sería esta distancia de aquí a aquí. Como es un cuadrado el que se va a recortar, entonces esta distancia también tiene que ser x. Esta distancia que está aquí también va a ser x. Esta de acá también. Esta de aquí también. Y esta de aquí también. Ahora, sabemos que la distancia de un lado completo son 12 centímetros. Por lo tanto, esta distancia al momento de hacer el corte en las esquinas, ¿sí? Que sería esta distancia de aquí a aquí, es igual a los 12 centímetros menos esta distancia x y menos esta distancia x, o sea, menos x menos 2x. ¿Sí? Entonces ya tenemos la distancia de este fragmento que representa esta misma distancia, porque al momento de hacer el corte nosotros doblamos estas esquinas y se forma esta caja que tenemos aquí. Entonces esta distancia, ¿sí? De aquí a aquí va a corresponder a esta, que es el lado una vez ya hecho el corte, que es 12 menos 2x. Entonces vamos a ponerlo por aquí
que es 12 menos 2x. Como es una caja cuadrada, ¿sí? Pues este lado también tiene que medir lo mismo. Entonces ponemos 12 menos 2x. Y la altura de la caja va a ser esta distancia x, porque de aquí se va a doblar para arriba. Entonces la altura de la caja va a ser esta distancia x. Ahora, ya tenemos las medidas de los lados de la caja. Ahora vamos a ver cómo podemos plantear el volumen de esta caja. Sabemos que el volumen para una caja es multiplicar lado por lado por lado. En este caso tenemos este lado que es 12 menos 2x por 12 menos 2x. Es lo mismo que tener 12 menos 2x al cuadrado. Y esto lo vamos a multiplicar por su otro lado, que es x. Entonces ya tenemos aquí la función de la cual nosotros tenemos que encontrar el volumen, ¿sí? De tal manera que al encontrar este valor x, el volumen sea máximo. Entonces ya cumplimos con la primera parte o el primer paso. Ya tenemos nuestra función. El segundo paso, obtener la primera y segunda derivada de esta función. De principio podría aparecer el producto, ¿sí? Podríamos aplicar la derivada de un producto, pero antes de eso podríamos aplicar algo de álgebra para simplificar un poco más este proceso. ¿Qué podemos hacer? Podemos desarrollar este binomio al cuadrado. Entonces quedaría volumen es igual a. Sabemos que para desarrollar un binomio al cuadrado es el cuadrado del primer término. 12 al cuadrado es 144. Este signo lo vamos a poner aquí, que es menos 2 veces el primer término por el segundo, o sea, menos 2 por 12 por menos 2 por 2x, perdón, por 2x, más el cuadrado del segundo término. El cuadrado de 2x elevado al cuadrado es 4x cuadrada. Y todo esto está multiplicado por esta x que está aquí afuera. Entonces, volumen es igual a. Voy a poner la x aquí primero y vamos a hacer estas operaciones que están adentro de este paréntesis. 144 se queda igual. Luego aquí menos 2 por 12 por 2x. Multiplicamos los números. 2 por 2 es 24. 24 por 2, 48x más 4x al cuadrado. Cerramos paréntesis. Y ahora esta x la podemos repartir a cada uno de estos términos. Lo multiplicamos por este 144, después por este término y por este otro término. Entonces el volumen va a ser igual a x por 144, 144x, x por menos 48x, menos 48x cuadrada, x por 4x cuadrada es más 4x al cubo. Entonces aquí ya tenemos otra expresión del volumen. Ahora el siguiente paso es sacar la primera y segunda derivada de esta función. Ok, ya tengo aquí más espacio para seguir trabajando, entonces continuamos. Vamos a sacar la primera y segunda derivada de esta función del volumen que está expresada con la variable x. Entonces vamos a poner aquí la derivada del volumen, ¿sí? Expresada en términos de x es igual a la derivada de 144x es 144 menos la derivada de 48x al cuadrado. Este 2 se multiplica con el 48
y da 96x a la 2 menos 1, que es x a la 1 o simplemente x, más este 3 se va a multiplicar con este 4, 3 por 4, 12x a la 3 menos 1, 2. Aquí ya tenemos la primera derivada. Ahora vamos a sacar la segunda derivada del volumen expresado en términos de x. Y para sacar la segunda derivada, simplemente lo que tenemos que hacer es derivar lo que ya habíamos encontrado antes de la primera derivada. Esa es la primera derivada. Y para la segunda volvemos a derivar esto que ya tenemos aquí. Entonces esto es igual a la derivada de 144 es una constante, es 0. La derivada de menos 96x es menos 96, más la derivada de 12x al cuadrado, este 2 baja a multiplicar con este 12 y da más 24x a la 2 menos 1, que eso es igual a 1. Entonces lo podemos dejar como 24x. Entonces aquí ya tenemos la primera y la segunda derivada. El siguiente paso es igualar la primera derivada. ¿Sí? La primera derivada la vamos a igualar a 0 para encontrar los puntos críticos. Entonces, esta función que tenemos aquí la vamos a igualar a 0. Yo en este caso, como noto que es una ecuación cuadrática, la voy a acomodar como tal y vamos a igualarla a 0. Vamos a acomodarlos según los exponentes del más alto al más bajo. Entonces voy a poner primero este 12x cuadrada menos 96x más 144. Eso tiene que estar igualado a 0. Y de aquí tenemos que encontrar los valores de x. De principio podríamos pensar en utilizar la fórmula general, pero si ponemos atención notamos que todos estos valores, tanto el 12, el 96 y el 144, son divisibles de 12. Entonces cada uno de estos términos podemos dividirlo entre 12. ¿Sí? Vamos a dividirlo entre 12. Este menos 96x también entre 12. Y este también entre 12. Y este 0 que está a la derecha también entre 12. Como estamos dividiendo todos los términos entre un mismo valor, no estamos alterando esta ecuación. Por lo tanto, este paso es legítimo. Ahora aquí tenemos 12 entre 12 nos da 1. 1 por x cuadrada simplemente es x cuadrada. Menos 96 entre 12, eso da 8x. Más 144 entre 12, eso es 12. Y esto está igualado a 0. Entonces ya tenemos una ecuación con valores mucho más sencillos de trabajar. Tenemos esta ecuación x cuadrada menos 8x más 12 igual a 0. Podríamos utilizar la fórmula general, pero aquí podemos intentar el método de factorización igual a 0. Como aquí tenemos coeficiente 1, entonces vamos a poner x y x al inicio de cada paréntesis. Y para los signos vamos a poner más por menos, menos. Este menos va en el primer paréntesis. Después, menos por más es menos. Y ese menos va en el segundo paréntesis. Ahora vamos a buscar dos números que multiplicados nos den 12 y sumados nos den 8 negativo. Esos dos números son 6 y 2. Si nosotros multiplicamos menos 6 por menos 2, eso nos da 12 positivo. Y si sumamos menos 6 menos 2, nos da menos 8. Entonces esta factorización es correcta. Ya que tenemos esta factorización, aplicamos el teorema del factor nulo, que dice que si tenemos dos términos igualados a 0, entonces cada uno de estos términos los vamos a igualar a 0 por separado. Es decir, x menos 6 igual a 0
y x menos 2 igual a 0. De aquí hacemos este despeje. X es igual a 6 y x es igual a 2. Estos dos valores son nuestros puntos críticos. ¿Sí? 6 y 2. Estos valores son los que nos generan máximos y mínimos en esta función de volumen que tenemos aquí arriba. Ahora tenemos que determinar si estos valores producen máximos o producen mínimos. Ahora lo siguiente que tenemos que revisar es lo siguiente. Estos valores de x que encontramos los vamos a sustituir en la segunda derivada, que es esta que está aquí. Y tenemos que revisar lo siguiente. Si al momento de sustituir el valor, el resultado nos da un valor mayor a 0, o sea, un valor positivo, entonces ese valor produce un mínimo. Caso contrario, si al sustituirlo en la segunda derivada nos da un valor menor a 0, o sea, un resultado negativo, entonces estamos hablando de un valor máximo. Entonces lo que vamos a hacer es tomar esta segunda derivada y vamos a sustituir estos dos valores y compararlo con esto que acabamos de ver de mínimo o máximo. Entonces tomo la segunda derivada y vamos a sustituir aquí primero el valor 6. 6 es igual a menos 96 más 24 por x, pero x aquí vale 6. Entonces, esto es igual a menos 96 más 24 por 6, eso es 144. Y esto es igual a 144 menos 96, esto es 48. Ahora vamos a ver también qué pasa con este valor x igual a 2. Entonces ponemos aquí 2 y hacemos lo mismo. Menos 96 más 24x. Pero ahora la x vale 2. Entonces esto es igual a menos 96 más 24 por 2, que eso es 48. Y este resultado da menos 48. Entonces, hay que analizar aquí los resultados. Aquí la segunda derivada, cuando lo sustituimos con 6, nos dio un valor positivo, el resultado. Por lo tanto, este valor genera, ¿sí? Cuando x es igual a 6, entonces la función es punto mínimo. Y aquí, ¿qué pasa? Cuando x es igual a 2, vemos que como nos da un resultado negativo, vemos que la función genera un máximo. Entonces aquí se genera un máximo. ¿Cuál de estos dos valores vamos a tomar? Hay que recordar que el problema nos dice al inicio que tenemos que tomar el valor de x que genere el volumen máximo, o sea, la mayor cantidad de volumen. Por lo tanto, tenemos que tomar este valor x menos 2, porque este x menos 2 nos generó ese máximo que estamos buscando. Por lo tanto, para este volumen, ¿sí? Para esta función de volumen, el valor de x que genera el volumen máximo es x igual a 2. Ahora fíjense, ya para dar la solución, el problema nos pregunta, ¿cuál debe ser la longitud del lado de los cuadrados iguales? Si estamos buscando la longitud de este cuadrado que ya vimos que genera el volumen máximo, que es precisamente el valor x. Por lo tanto, ya sabemos que el valor de x que nos genera el máximo es x igual a 2. Por lo tanto,
nosotros vamos ya a responder que la longitud de este cuadrado que se va a recortar debe ser 2 centímetros. Y esta sería la respuesta de este ejercicio.